Iglesia Apostólica Tiempos de Restauración presenta su programa Tiempos de Restauración, restaurando los valores de la familia conforme a los principios de Dios. La realidad es que este mundo cada día va de mal en peor porque se han olvidado de los valores y principios de Dios en nuestra sociedad. Por eso tanta violencia y corrupción, mujeres y niños maltratados, porque nos hemos olvidado de Dios. Hoy es el tiempo de volvernos a Dios. Y empieza a desarrollar una conversación con esta mujer. Y mientras comienza la conversación, ella le empieza a decir: Señor, ¿dónde tú crees que debemos de adorar a Dios? Dijo ella: porque nuestros padres dicen que debemos de adorar en este monte, pero los judíos dicen que se debe de adorar a Dios en Jerusalén. Lo que pasa que en el tiempo antiguo había una costumbre de que todos los judíos se deberían de reunir en el tabernáculo. Se deberían de reunir todos a cada fiesta. Recuerde que el pueblo de Israel celebraba 7 fiestas muy resonadas, 7 fiestas que los judíos no deberían de faltar. Tenían que llevar los judíos sus ofrendas, tenían que llevar sus diezmos, tenían que llevar su holocausto para sacrificar, para el perdón y la remisión de sus pecados. O sea que a estas fiestas la gente se venía de hasta 3 o 4 días de camino, ya sea en barco, ya sea en camello, pero todos deberían de llegar al templo de Jerusalén. Esa era la mentalidad de todo pueblo judío, que tenían que llegar a celebrar las fiestas de las Pascuas, la fiesta de los tabernáculos, las fiestas de la cosecha. Entonces cada fiesta tenía que llevar el pueblo del Señor, tenía que llegar a adorar a Dios, a hacer sus holocaustos, a llevar sus sacrificios, a llevar sus ofrendas. Entonces había como una guerra, había como un problema, porque Jesús estaba viniendo a redefinir la ley. Y el pueblo se regía en ese tiempo y en ese momento solo por la ley de los 10 mandamientos de Moisés. Entonces ella comienza, y mire cómo comienza diciéndole: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén, en este lugar donde se debe de adorar. O sea, era como una regla, era como una ley. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en el monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y es ahora, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. O sea, el Señor Jesucristo le estaba diciendo: es cierto que en el tiempo antiguo y en la ley y hasta nuestros días de hoy, la gente y todos los judíos tienen que venir a adorar solamente a Jerusalén. Tienen que traer a sus holocaustos, tienen que traer sus ovejas, tienen que traer su becerro, tienen que traer sus tórtolas, tienen que traer sus ofrendas, tienen que traer sus diezmos, y todos tienen que llegar ahí a adorar a Dios. Pero dijo él: pero entonces la salvación viene del Hijo, y va a llegar el momento en que ni en Jerusalén ni en este monte se va a adorar al Señor. Él se estaba refiriendo en que el Espíritu de Dios, en que la presencia de Dios no depende de una dimensión o de una iglesia. La presencia y el Espíritu de Dios depende en la persona, porque antes solamente los sacerdotes podían adorar a Dios, entrar al tabernáculo, entrar al lugar santísimo. Pero cuando Cristo viene y Él muere en la cruz del Calvario, y entonces Él da su vida por nosotros, ahora nosotros tenemos la libertad de poder acercarnos y adorar al Señor, no tan solamente en Jerusalén, no tan solamente en el monte, pero también aquí en este lugar podemos adorar, podemos exaltar el nombre del Señor.
Dele un aplauso a Jesús con todo su corazón. Ese era el issue, ese era el problema, esa era una guerra mental. Ese era algo como que algunos decían: solo aquí adoramos a Dios, solo aquí está Dios. No, querida iglesia, Dios hoy usted lo puede adorar. Aquí en la iglesia es uno de los lugares correctos y perfectos, pero usted puede adorar a Dios en otra iglesia, en su casa, en el baño, en la sala de su casa. Y la presencia de Dios no se limita a una dimensión. La presencia de Dios se limita al corazón del hombre o de la mujer. Eso es. Y le he titulado este mensaje: una iglesia que adora al Señor. Porque una iglesia que adora al Señor es una iglesia que vive en victoria. Adoración en griego es proskuneo, y su definición es: número uno, es postrarme de rodillas y rendirle mi corazón a Dios. Y dos, es olvidarme de mí y concentrarme 100% en Dios. Y tres, es tirar dando de vueltas y rendir mi cuerpo, mi alma y mi corazón a Dios. Eso es adoración. Dígale al que está a su lado: necesitamos aprender a adorar a Dios. Necesitamos aprender a adorar a Dios. Saben, queridos hermanos, que hoy en día a veces la adoración y el servicio a Dios se vuelve rutina, se vuelve costumbre, pero es uno de mis relevantes cuestiones que yo tengo siempre con la iglesia. Nosotros como servidores, como seguidores de Dios, adoradores de Dios, hijos de Dios, tenemos que aprender que cada vez que yo vengo a la casa de Dios, yo vengo a adorar al Señor, yo vengo a exaltar al Señor. Yo me tengo que olvidar de mí mismo, yo tengo que rendirme al Señor, yo tengo que alinear mi mente y mi corazón. En el tiempo antiguo la adoración solamente era una sombra de las cosas, porque en el tiempo antiguo la adoración se centraba y se concentraba en los sacrificios y en los holocaustos. Hebreos capítulo 10. Rápidamente vamos. Hebreos capítulo 10, rápido. El Señor está buscando adoradores. Un adorador es aquel hombre, aquella mujer que rinde su alma, rinde su corazón, rinde su cuerpo al servicio de la adoración a Dios. Aquel hombre, aquella mujer que adora a Dios es alguien que se tira de rodillas, que se postra ante su Dios y su Salvador. Hebreos capítulo 10. En el tiempo antiguo la adoración solamente era una sombra de las cosas venideras, pero hoy estamos en el día de la adoración. Por eso es que Jesús dijo: Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Dice Hebreos capítulo 10 y versículo 1, lo tiene. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. O sea, dice que es la ley, es la sombra de las cosas venideras. Porque por muchos sacrificios que la gente hacía antes y se reunían ahí y adoraban a Dios. Mire, hermano, antes en el tiempo antiguo la gente se iba 3-4 días y se quedaban en el templo del tabernáculo de reuniones y estaban ahí, hermanos, con sus hijos, con sus hijas, y se quedaban adorando al Señor. Pero eso solamente era la sombra, porque la adoración se concentraba en los sacrificios, la adoración se concentraba en las ofrendas, la adoración se concentraba en saber que traje un becerro para el holocausto, que traje una oveja, que traje una tórtola, que traje una paloma. La adoración, el hombre, el ser humano no podía entrar a adorar a Dios. El que entraba era un sacerdote, y este sacerdote se tenía que santificar por todo un año, y este era el que entraba con el holocausto.
adoraba a Dios y decía: Señor, perdónanos y límpianos y lávanos de los pecados. Y el sacerdote se postraba y llevaba el holocausto y adoraba a Dios y decía: Señor, la tribu de Rubén, la tribu de Manasés, la tribu de Leví, la tribu, Señor, de Zacarías, y cada tribu. Entonces el sacerdote era el que era como alguien que mediaba. Era como alguien que estaba ahí. Pero el pueblo no podía entrar a adorar a Dios. No podía entrar. Pero hoy usted y yo tenemos toda la libertad de acercarnos al Señor. Hoy usted y yo tenemos toda la libertad. Ahí donde está Hebreos capítulo 10 y versículo 19, leamos. Mire lo que dice. Hoy en día a veces nosotros, como hijos de Dios, como servidores del Señor, venimos a la iglesia, no adoramos a Dios por diferentes razones. Y antes la gente se iba 3 días, 2 días para adorar a Dios, pero ellos no entraban al lugar santísimo. Quien entraba era el sacerdote. Dice Hebreos capítulo 10 y versículo 19, lo tiene. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo, de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. El 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En aquel tiempo, hermanos, la gente no podía entrar a adorar al Señor. Pero Jesús se le presenta a la mujer y le dice: mujer, es la hora cuando Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y llegará el momento en el que ni en este monte ni en Jerusalén se podrá adorar a Dios. En otras palabras, Él estaba diciendo: porque lo que ustedes hacen solamente es la sombra de la adoración, pero la verdadera adoración va a ser cuando yo dé mi vida en la cruz del Calvario, y entonces rompa ese velo y la gente puede entrar a adorar a Dios. No tan solamente en Jerusalén, sino en donde quiera que esté, en cualquier iglesia, en cualquier lugar. A eso es lo que Dios se estaba refiriendo. Ahora, ¿cuáles son algunas causas por las que nosotros no adoramos al Señor? ¿Cuáles son algunas de las causas? Se hizo un estudio y el 60% de creyentes sirven a Dios, van a la iglesia, caminan con Dios, adoran a Dios, pero todavía tienen un espíritu de culpabilidad por alguna cosa que hicieron, pensando que tal vez son indignos y que no pueden adorar ni a exaltar a Dios, ni acercarse a Dios. Muchos creyentes, el 60%, se hizo este estudio y dice que el 60% de cristianos cargan con culpabilidad. Y eso es como algo que no nos deja acercarnos al Señor y poder adorarle, poder exaltarle. Sabe que cada vez que yo vengo a la casa de Dios, hermano, yo vengo y rindo mi alma, alineo mi mente, alineo mi corazón, y yo le digo: Señor, yo estoy aquí solo para adorarte. Yo me voy a olvidar del carro, yo me voy a olvidar del trabajo, me voy a olvidar del dinero, me voy a olvidar de todo, porque yo solo quiero adorarte. Eso es a lo que venimos. Pero muchas veces nosotros vamos a la iglesia, estamos en la iglesia y no podemos adorar a Dios. Número uno, porque hay cosas. El enemigo a veces le viene a susurrar en el oído: Dios no te ha perdonado, tú no eres salva,
tú no eres salvo. El enemigo muchas veces viene, le habla a su vida, aun cuando personas pueden estar dentro de la iglesia, quieren adorar al Señor, quieren exaltar al Señor, quieren levantar las manos, y a veces el enemigo puede venir, susurrarle al oído y decirle: tú no eres digno, tú eres indigno. Puede venir y hablarle a su mente, a su corazón, diciéndole: ¿recuerdas lo que hiciste hace un año? ¿Recuerdas lo que hiciste hace 3 meses? ¿Recuerdas lo que hiciste hace 2 años? Pero la iglesia tiene que saber que si entregó su vida a Dios, se arrepintió, le pidió perdón a Dios y se apartó del pecado, no hay diablo que me pueda detener para entrar al lugar santísimo y adorar al Señor. No hay demonio que me pueda detener, ni a mí ni a usted. A mí mucha gente me dice, gente que me conoce, gente que yo me crié, que yo estuve aquí desde los 18, 20 años, personas, amigos de 20 años atrás, de 25 años atrás, me los encuentro y me dicen: Miguel, ¿a poco sí que eres hermano? ¿Y es verdad que eres cristiano? Me dijo un amigo mío desde Michoacán, me dijo: Miguelillo, mira, vale, voy a ir a decirle a los hermanos quién eras tú. Mira, Miguelillo, vale, yo no creo que tú ya hayas cambiado. Así me dice mi amigo. Y yo digo: ¿sabes qué, Silvestre? Vamos. Hay una iglesia donde Dios puede cambiar tu vida, restaurar tu corazón. Hay un Dios que puede hacer lo que tú nunca has podido hacer. A mí la gente me puede decir lo que quiera 25 años atrás, 20 años atrás. A mí la gente me puede decir lo que quiera de 15 años para atrás, pero de 15 años para acá, de 13 años para acá, hermanos, la gracia y la misericordia de Dios hasta el día de hoy me ha guardado. Hasta el día de hoy la gracia y la misericordia de Dios me ha mantenido fiel, me ha mantenido firme. He tenido luchas, he tenido pruebas, he tenido tentaciones, he tenido de todo, pero hasta aquí Dios me ha guardado. Hasta aquí la gracia de Dios me ha librado. Y el problema de la iglesia es que hoy en día lidia mucho consigo mismo. Su mayor enemigo no es el vecino, no es la amiga, no es el compañero, es usted misma. Es usted mismo. Porque usted está lidiando con pecados, con acciones, con cosas que hizo tiempo atrás. Pero si usted ya se arrepintió, si usted le pidió perdón a Dios, si usted se apartó del Señor, si usted le entregó la vida al Señor, no hay nada que le pueda impedir que usted pueda adorar a Dios, que usted pueda exaltar al Señor, que usted pueda acercarse, levantar las manos y adorar con toda la libertad. No hay nada. Pero el problema de nosotros es que lidiamos con muchas cosas aquí. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Poderoso Dios, ten misericordia, Señor. Una es el espíritu de culpabilidad. Santo. Y 2, escúcheme bien, 2. La segunda cosa que nos quita la adoración y que no nos deja adorar al Señor libremente es estar con un pie adentro y un pie afuera. Eso. Porque cuando la persona que todavía está anclada a la pornografía viene a la iglesia y quiere adorar al Señor, viene el mismo demonio y le dice: ¿para qué te haces el loco? Si cuando sales de aquí, bien que vas y miras en tu teléfono. Las personas, y cuando los hombres y las mujeres estamos jugando entre 2 sentimientos, entre 2 emociones en el corazón, ese es un problema. Yo no necesito mucho para discernir la vida de alguien. Que no les diga las cosas, eso es otra cosa, porque me da pena y tengo ética y soy caballero y soy educado. Pero uno no necesita mucho, querida iglesia, para saber si un hombre o una mujer está verdaderamente caminando con Dios, o tiene un pie adentro o tiene otro pie afuera.
Pero la iglesia no debe de haber nada que le detenga. Usted y yo, si ya estamos aquí, lo que debemos de hacer es pedirle: Señor, me arrepiento, perdóname, me acerco a tu presencia, lávame con tu sangre. Si yo me arrepiento, si usted se arrepiente, si usted entrega la vida a Dios, si usted cambia de manera de vivir, si usted se aparta del pecado, no hay demonio que le detenga la adoración a Dios. Dele un aplauso al Señor. Mire lo que dijo el salmista David. Salmo 32 rápidamente. Salmo 32 rápidamente. Mire lo que dijo el salmista David. Salmo 32, capítulo 32 y versículo 3. Él tenía algo en su conciencia. La realidad es que en el tiempo antiguo la gente hacía sacrificio cada año y Dios les perdonaba, pero su conciencia de ellos seguía aquí, cargando culpabilidad. Salmo capítulo 32 y versículo 3 lo tiene. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi vendor en sequedades de verano. O sea, dijo el salmista David: mientras yo estaba callado, mientras yo me hacía el loco que todo iba bien, pero que había pecado con Betsabé, mientras yo ignoraba que había hecho algo mal delante de los ojos de Dios, mis huesos por dentro se fueron secando. Mis huesos por dentro, dijo, se volvieron contra mí. Mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi vendor en sequedades de verano. Queridos hermanos, cuando nosotros no estamos bien y estamos haciendo algo que a Dios no le agrada y estamos fallando en alguna área a Dios, vamos a gemir, vamos a llorar, pero Dios o nosotros no vamos a poder experimentar la presencia de Dios. Experimentar la presencia de Dios no es difícil. Experimentar la presencia de Dios no es una clave. Experimentar la presencia de Dios no es que solo Julio puede y que Francisco y ustedes no. Ustedes y yo todos tenemos el derecho, tenemos la bendición, tenemos libre albedrío de acercarnos al Señor, rendirnos al Señor, adorarle al Señor y rendir mi alma, mi cuerpo y mi corazón. Porque si ustedes y yo somos hijos de Dios, todos tenemos esa libertad. El problema es que el salmista David estaba atravesando una situación que él, teniendo más de 200 concubinas, se fue a meter con una que no le pertenecía a él. Y quiso engañar a Dios. Y quiso hacerse loco. Y quiso ignorar la voz de Dios. Recuerde que Dios siempre nos va a hablar. Dios siempre le va a hablar a usted. Dios le va a hablar hasta a través de su hija o de su hijo, de su niño. Dios habla de muchas maneras. Pero lo que la iglesia debe de hacer es recordar que somos lo que somos y vivimos por la gracia de Dios. Cuando el salmista David, mientras él no se arrepentía, mientras él no declaraba, mientras él no confesaba, dice que su vendor se volvió contra él y su gemir era de continuo día y noche. Y dice que entonces se volvió como un sequedal de verano. Imagínese que él por dentro de sí mismo, él estaba acostumbrado a adorar a Dios, él estaba acostumbrado a entrar en la presencia de Dios, él estaba acostumbrado a exaltar la presencia del Señor. Pero llegó el momento que cuando él pecó, cuando él hizo lo que no debería de hacer, entonces su alma, su estado espiritual se volvió como un desierto. ¿Sabe que eso es lo que a nosotros nos puede apartar de una adoración genuina? Es el pecado. Dígale al que está a su lado: necesitamos apartarnos del pecado. El pecado no nos va a dejar. Y
23. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 22 y versículo 37. Aleluya. Mateo capítulo 22 y versículo 37. Mateo capítulo 22 y versículo 37. Lo tiene. Dice así la palabra del Señor. Mateo capítulo 22 y versículo 37. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La iglesia tiene que aprender a adorar al Señor. ¿Qué es lo que le detiene a usted o a mí de adorar a Jesús? Sabe que cuando nosotros, o cuando yo era niño, yo iba a la tardeada de toros y miraba cómo el protagonista era el que se subía al toro y lo montaba. Y cuando bajaba, toda la gente lo aplaudía, toda la gente lo admiraba, toda la gente lo quería saludar, toda la gente quería ser amigo de estas personas, toda la gente quería estar con ellos, a tal grado que un día yo dije: yo voy a ser uno de esos montadores. Y que me le subo una vez a un toro y que me tira. Pero lo que yo quería era ser el protagonista, formar parte. No solamente ver al toro y al jinete. Yo quería un día ser el que estaba ahí formando parte. A veces la iglesia se acostumbra solo el hermano que canta o la que canta, ellos son los que adoran a Dios, y nosotros solamente somos espectadores. Ustedes y yo somos adoradores también. Porque una iglesia que no adora al Señor, escúcheme bien, una iglesia que no aprende a adorar a su Dios,